Bueno, vamos a compartir la pantalla. La clase de hoy vamos a ver un poco de lo que es la anatomía y la fisiología vegetal. ¿Sí me están escuchando? Sí, hermano, gracias. Bueno, esperen un momento. Esperen un momento, por favor. Bueno, hermanos, vamos a ver esta parte, la anatomía y la fisiología vegetal, a conocer un poco, porque cuando ya entremos a dar las clases de cultivos, pues tenemos que tener claro algunas cosas, algunas palabras que vamos a utilizar, tenemos ya tener cierto conocimiento de ellas. Entonces, la definición concreta indica que la fisiología vegetal es la ciencia que estudia los cambios físicos y químicos que ocurren en el vegetal. ¿Ya? Eso es lo que es la fisiología vegetal, la ciencia que estudia esos cambios físicos y químicos que ocurren allí. Eh, no es una ciencia de aplicación directa, pero es básica para un buen aprovechamiento de las plantas, pues solo entendiendo sus mecanismos de acción podemos pretender de pronto manejar un poco y modificar en beneficio pues, del cultivo para nosotros. Una de las cosas importantes es el tema de la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal, que estuvimos viendo algunos detalles en la clase pasada cuando vimos los virus, los hongos, bacterias. Eh, Hay una diferencia, algunas diferencias en la célula animal con la vegetal, la célula del hombre también con la vegetal. La vegetal contiene cloroplastos, que no lo tiene la célula de origen animal, y unos organelos capaces de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y luz solar. ¿Ya? Esos cloroplastos tienen esa capacidad. Aquí la vemos en esta imagen. Estos son los cloroplastos y ellos son capaces de producir azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y luz solar que no lo tiene la célula de origen animal ni la del hombre. Otra diferencia entre la célula animal y la vegetal es la pared celular. En este caso, la tenemos aquí. Aquí tenemos la pared celular que viene siendo esta de color eh, oh, perdón, ¿dónde no era? No alcanzo a ver si es esta. Quería agrandarlo un poco para que la vieran, pero no alcanzo a ver aquí. No, dejémoslo así. Es esta verde que tenemos aquí, la verde más oscura, es la pared celular. Esa es la y la más verdecita clara es la membrana plasmática, mientras que la vegetal tiene esta parte de la pared celular
que no tiene la célula del hombre ni el animal. También esa pared celular formada por celulosa rígida y también tiene una vacuola única, en este caso es esta que vemos aquí, que llena de líquido muy grande, que está allí y que no lo tiene la célula de origen animal ni la del hombre. Entonces tenemos esas diferencias, pared celular, la vacuola, y tiene también los cloroplastos, que son los que sintetizan azúcares a partir de dióxido de carbono y agua. Casi todas las plantas, excepto las algas, tienen tres partes. Casi todas las plantas tienen raíz, tallo y hojas. La raíz, el tallo y las hojas. Esas tres partes u órganos se encargan de la función de nutrición de la planta. Es decir, de absorber, conducir y transformar las sustancias que necesitan para producir sus propios alimentos. Entonces, a partir de las raíces se absorben, a partir del tallo, las ramas, se conduce las sustancias que se absorbieron y llegaron a las hojas, donde ahí se utilizan y se transforman las sustancias que necesitan para producir sus propios alimentos. Miremos primero la raíz. La raíz tiene el cuello, tiene un cuerpo, tiene raíces secundarias, tiene también la raíz principal, que sería esta, y tiene raíces secundarias. Las raíces tiene pelos absorbentes y tiene una zona pilífera ya al final de la raíz principal, tiene una zona de crecimiento que es esta, y tiene la cofia o pilorriza, que es como el taladro que va punteando para crecer. ¿Ya? Esas son las partes. El cuello, que es esta parte del cuerpo de la raíz, raíz primaria, raíz principal y raíces secundarias, y ahí se encuentran los pelos absorbentes, que son los que absorben los nutrientes. Tienen la zona pilífera en esta zona aquí, zona de crecimiento y la cofia o pilorriza. Entonces, esta mezcla de sales minerales y agua, que es, perdón, vamos a mirar aquí ya, como vimos acá, vamos a mirar ahora lo que es la savia bruta y la savia elaborada. En este cuadro que estamos notando aquí, ¿qué es este que necesito? En este cuadro vemos aquí la absorción. Aquí viene el agua con las aguas más sustancias minerales disueltas, son absorbidas por las raíces a través de las vellosidades y los pelos absorbentes, las vellosidades que tenemos aquí, y se absorbe y sube esa agua con sustancias minerales, y es lo que se conoce como la savia bruta. Es conducida por el tallo, ramas llegan a las hojas y ahí se elabora, se transforma esa savia bruta en savia elaborada, que sería esta línea roja, esta flecha roja, la cual se reparte para todas las zonas de la planta donde se llevan los nutrientes, donde están los nutrientes. Ya la savia transformada, y se lleva hacia las diferentes partes del cuerpo, de la planta. Aquí vemos el intercambio gaseoso también, hay dióxido de carbono, luz solar, agua, y eliminación también del oxígeno. Pasemos a esta zona de acá. Aquí ya vemos los vasos conductores. Tenemos el xilema y tenemos el floema. Ya, son los vasos conductores que tenemos acá. Y vamos a mirar un poco sobre ya la savia bruta. Entonces, esa mezcla de sales minerales y agua que se absorbe por las raíces y va al tallo, se llama la savia bruta, y sube por el tallo para circular por toda la planta. Bueno, como ustedes ven aquí aquí tenemos el xilema,
y tenemos el floema, que serían los vasos conductores. Aquí vemos unas composiciones. Tiene una célula sumidero de raíz. Aquí hay una transformación de sacarosa que ocurre. Y también hay un traspaso de agua, como ustedes ven, de un lugar a otro. Bueno, ahorita vamos a estudiar un poco más sobre este tema. Solamente era para que viéramos los vasos conductores. En cuanto al tallo, aquí tenemos parte del tallo. Tenemos el tallo principal, hay unas ramas, las hojas. Aquí entre las ramas y el tallo principal tenemos las yemas axilar. Aquí tenemos unos entrenudos. Esta es la yema terminal, que es la que va creciendo. Y aquí tenemos las hojas. Los tallos tienen nudos, unos nudos como este que tenemos aquí, que son unas partes pequeñas, más duras y gruesas, de donde salen ramas y hojas. Donde esos nudos es donde salen las ramas y hojas de ahí, va creciendo. Las yemas axilares son pequeños brotes que al crecer serán hojas o ramas también. La yema terminal es el brote pequeño situado en el ápice o final del tallo y que lo hace crecer. La yema terminal es la que hace crecer la planta. Ahora, por dentro del tallo, el tallo tiene tubitos o conductos que le sirven para que circulen por toda la planta las sustancias que necesitan. Como ya hemos visto, tenemos el xilema y tenemos el floema. El xilema transporta en un solo sentido, él lleva agua y los minerales que se han absorbido. No hay paredes entre las células, las cuales están muertas. Las paredes son de lignina. Las paredes son de lignina. Entonces, el xilema es el que transporta la savia bruta, donde va solamente los minerales y agua. El floema, el xilema transporta en un solo sentido. Él va subiendo, va desde las raíces, por todo el tallo hacia las ramas. Transporta en un solo sentido. El floema transporta agua y ya los alimentos que se formaron en las hojas, ¿ya? A partir de los minerales y aguas que se llevó, más el dióxido de carbono, el agua, ya se elaboran alimentos, entonces el floema transporta esos alimentos elaborados en agua y eso es lo que se conoce como la savia elaborada. En el floema las células tienen paredes con perforaciones y están vivas. Entonces, esta es una célula, esta es otra, mientras que en el xilema no había paredes entre las células, ¿no? O sea, aquí, como ven ustedes aquí, no hay de estas paredes, sino que es un solo sentido. Esta tiene células que tienen perforaciones, con perforaciones y están vivas, y estas células permiten pues el paso y transporta en ambos sentidos, hacia arriba, hacia abajo, porque donde se está elaborando el alimento, pues se necesita que vaya para arriba, para abajo, para todos los lados, para que reparte el alimento en toda la planta, a todas las células. Bueno, en cuanto a las hojas, bueno, estos vimos aquí el xilema y el floema porque están en el tallo. En el tallo tiene estos vasos conductores. Las hojas, en las hojas se realizan la fotosíntesis. Yo hago una pregunta, hermano. ¿No habíamos visto esta clase? Pregunto. No la recuerdo, profe.
Bueno, los que están por primera vez, porque de pronto los que están repitiendo, porque hay gente que gusta repetir, de pronto digan, sí, ya la vimos, pero los que están nuevos son los que me deben de decir. Yo soy nuevo en esta, no la he visto, es primera vez. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, en las hojas se realizan ya ahí la fotosíntesis, la producción de azúcares se realiza en las hojas, se realiza la respiración de la planta y el desprendimiento al aire de oxígeno, porque las plantas producen oxígeno, otros gases también y agua. También almacenan alimentos, las hojas, como los azúcares, vitaminas, minerales, etcétera, todas las sustancias que se pueden elaborar fitoquímicos, inclusive en las plantas medicinales, pues están todo también ahí en las hojas, algunos pues en los frutos, otros se almacenan en las flores. Pero estamos hablando que las hojas también son capaces de almacenar todos estos productos. Las hojas, como ya vemos aquí, también tenemos la yema. El peciolo es la estructura que une a las hojas a las ramas. Esta es la base de, de la hoja. Todo es la lámina, como tal, la lámina es esta. No incluye el peciolo. El haz es la parte de arriba de la hoja. El embés es la parte por debajo de la hoja. Tiene un nervio principal y tiene estos otros que se desprenden aquí. El margen de la hoja es como el límite, como esta parte que tenemos aquí. Y la punta es lo que se conoce como ápice. Entonces, y los nervios son estos. Este es el nervio principal y aquí están como los nervios secundarios. ¿Por qué? Porque cuando veamos los cultivos y todo eso, vamos a hablar del haz, del embés, del ápice, del margen, del peciolo, de las yemas. Entonces tenemos que tener claro todas estas cosas. Tenemos las flores. Las flores son los órganos reproductores de las plantas, son las flores. En su interior poseen todos los órganos que necesitan para fabricar el fruto y la semilla. O sea, en el interior de las flores están todos los órganos que se necesitan para fabricar el fruto y la semilla. Entonces, aquí vemos la estructura de la flor. Las flores tienen dos partes, lo que se conoce como la corola y el cáliz. La corola es la parte más vistosa de la flor y está formada por los pétalos, que son de colores variados. Entonces, aquí vemos tipos de corolas. Esta parte externa es la corola y hay de diferentes formas. Dentro de la flor, por ejemplo, esta es una flor que tiene todos sus componentes. Entonces, todo esto tenemos que mirarlo. Cuando entremos, repito, a los cultivos vamos a estar observando esta parte. Vemos aquí, en esta parte, el cáliz. La corola, pues, es como las hojas, todo esto que están aquí, que están compuestas por pétalos. La corola está compuesta por los pétalos. Y vemos la parte de abajo, que es el cáliz. Todo esto es el cáliz. Esta parte de acá. Vamos a profundizar un poco más la flor. Vamos a ir de abajo para arriba. Entonces aquí tenemos el cáliz que compone toda esta zona de acá. La corola ya vimos que es todo esto que está aquí. Todo esto. Y está compuesta por los pétalos. Ahora dentro ya de la flor como tal, vamos a tener esta estructura que se conoce, que es el pistilo. El pistilo es como este tubo que vemos aquí. Como todo esto es el pistilo. Todo esto es el pistilo. El pistilo tiene en su composición varias estructuras. Por ejemplo, tenemos el ovario. El ovario está dentro del pistilo. Todo esto es el ovario. Y dentro del ovario están los óvulos. Los óvulos. Para ser fecundados.
el pistilo tiene en su composición, además del ovario, tiene el estilo, que es el tubo que va aquí, el estilo, y aquí tenemos estigma, que es la parte de arriba. Aquí viene el polen, cae aquí en el estigma y comienza a bajar por el tubo polínico y baja por todo el estilo y hasta que llega al ovario a fecundar los óvulos. Entonces, pistilo es toda la estructura compuesto por estigma, estilo y ovario, y dentro están los óvulos. Bueno, aquí adicionalmente tenemos la estructura, esta sería la estructura femenina. Y tenemos de este lado ya otras estructuras, otros filamentos, perdón, otras estructuras que están acompañadas, aquí es por el pistilo. Entonces aquí tenemos, está compuesta por la primera parte que viene siendo es la antera. Y tiene un filamento que sería esto. Bueno, cuando entremos un poquito más, vamos a estudiar más sobre esta parte que tenemos aquí. Aquí vemos lo mismo. Este es el cáliz, todo esto es el cáliz, esto que tenemos aquí. Y la corola, pues sería todo esto en conjunto, es la corola. Bueno, yo me adelanté un poquito a explicarle, pero bueno, viene aquí para que lo veamos otra vez. Ya en el interior del cáliz, además de los sépalos, están los órganos reproductores de la flor. Uno de estos es el pistilo, que es todo esto, conocido también como gineceo o pistilo, como esta botellita que tengamos aquí, de las antiguas. Este es el aparato reproductor femenino, compuesto por estigma, estilo, ovario y los óvulos. Y de este lado, pues, las otras estructuras que habíamos visto, la antera, esta parte de aquí y el filamento. Esta estructura se llama estambres. El pistilo es la parte femenina, estambre es la parte masculina, compuesta por antera y filamento. Dentro del pistilo, ya vimos que el pistilo era esta parte, está el ovario, aquí vemos el ovario, y ahí dentro están los óvulos. Igualmente aquí lo vemos. Dentro del pistilo está el ovario, y en el ovario están los óvulos, que son las células sexuales masculinas. Por eso también se conoce el gineceo pistilo, que gineceo viene de ginecológico, es la parte femenina. Y el estambre viene siendo el androceo. Estambre es el andrógeno, lo podemos relacionar con andrógeno. Andrógeno es masculino, el estambre es la parte masculina. Aquí, en esta parte, en la antera, se encuentra el polen. Y el polen podríamos decir que es las células masculinas de fecundidad. Y aquí son los óvulos en el pistilo. Aquí vemos en el estambre, en la antera, aquí vemos los granos de polen. Entonces, en las anteras, se producen los granos de polen. Y estos granos de polen son las células sexuales masculinas. El aparato reproductor masculino de las flores también está en el cáliz, dentro de toda esa estructura. El cáliz es toda la estructura de aquí arriba, ¿no? Este es el cáliz. Entonces, el aparato reproductor masculino está allí dentro del cáliz y está formado pues por los estambres, que son varios, no es uno solo, mientras que
Este sí es, el femenino es uno solo. Y como habíamos dicho, pues están formados los estambres por la ampera y el filamento. Aquí los vemos en esta flor que tenemos acá. Vean, aquí tenemos su parte femenina, esta de acá, que baja hasta allá, y la parte masculina con los estambres. Bueno, estamos viendo. Entonces, hay flores que son solo masculinas, ya, con estambres y sin pistilo. El pistilo es el femenino. El estambre es el masculino. Hay flores que son solamente masculinas, solamente tienen estambres, mírenlo aquí. Estos son puros estambres. La parte central donde iba a ir el pistilo no está. Y otras son solo femeninas. Solamente tienen el pistilo y sin estambre. Miren esto. Solamente tienen el pistilo, la parte femenina, y están sin estambre. Y hay flores que tienen los dos aparatos reproductores. Tienen pistilos y estambres. ¿Ya? Como las que hemos visto aquí, estas. Pistilos y estambres. Tienen las dos. El pedúnculo, este, es un tallito que une la flor al tallo de la planta. La flor se transforma cuando ha sido fecundada. Ahí es donde ocurre un cambio en la flor, cuando ha sido fecundada. O sea que cuando los granos de polen que están en los estambres, que pueden estar en los estambres de una misma flor o que vienen de otra flor, transportadas por el viento, transportadas por los pájaros o por abejas, por los agentes polinizadores. Entonces la flor se transforma cuando ha sido fecundada, o sea, cuando los granos de polen han entrado en su pistilo y se han unido con el óvulo. Los pétalos y otras partes se marchitan y se caen. Y solamente el fruto viene siendo el pistilo que en el ovario ha sido fecundado. Aquí vamos a ver el proceso de la fecundación, una gráfica. Vemos aquí los granos de polen, que es esta parte de acá, el grano de polen, y comienza a formarse el tubo polínico. Aquí hay unos núcleos espermáticos y miren cómo se va desarrollando ese tubo polínico del polen, y aquí lleva los núcleos espermáticos. Vemos cómo sigue la secuencia, va creciendo y hasta llegar aquí. Y aquí están los óvulos y comienza a ser fecundados. Este es el saco embrionario. Eso ocurre allí en el pistilo. Cuando hay la fecundación, entonces se marchitan los pétalos y se caen y comienza allí a formarse el fruto. Entonces el ovario ya fecundado engorda poco a poco, transformándose en el fruto. Aquí vemos, por ejemplo, la manzana. ¿Ya? Entonces los óvulos que no fueron fecundados en el ovario van transformándose en la semilla. Entonces, las semillas son los óvulos que no han sido fecundados. Aquí vemos el ovario. Aquí hay una comparación entre una equivalencia entre la flor como tal y el fruto. El fruto sería en este caso esta manzana. Resulta que el pedúnculo floral, el pedúnculo es la parte que une al tallo o a la rama, donde está la flor. El pedúnculo floral forma el pedúnculo frutal. Y vemos aquí la estructura del ovario. Va a constituir las diferentes capas que tiene el fruto. Por ejemplo, aquí vemos el mesocarpo, que es esta zona del fruto. Tiene un equivalente aquí. Tiene el endocarpo, acá. Tiene los óvulos, que aquí son las semillas las que no fueron fecundadas. Y tiene el exocarpo, que es la parte externa
El endocarpo es la parte interna, el exo hacia afuera, carpo es la capa exterior del fruto. El que era de el ovario, perdón, sí, del ovario, el exocarpo se convierte en el exocarpo del fruto. Entonces, aquí vemos entonces un equivalente entre la flor y el fruto. Ahora, las semillas son muy resistentes y pueden aguantar muchos años sin germinar en una planta, en una nueva planta, ¿no? Esa semilla puede permanecer ahí y aguantar muchos años. Y lo hará esa germinación cuando las condiciones de la temperatura y humedad sean las adecuadas para que la nueva plantita crezca. Aquí vemos las partes de la semilla y el fruto. Digamos, este es un durazno. El durazno, la parte externa es la piel del fruto, se llama exocarpo, exos hacia afuera. ¿Ya? El exocarpo. Y también dentro del fruto tenemos el endocarpo, el mesocarpo, perdón. El mesocarpo. Y tenemos también el endocarpo. Aquí vemos la semilla, tiene una cáscara que la protege, este es el endocarpo hueso. Y esta es la parte interna del endocarpo, y dentro del endocarpo está la semilla como tal, protegida. Aquí nos pasamos a esta, vemos el epicarpio de la fruta, o exocarpo, sino que esto también se le conoce como pericarpio, peri alrededor. Entonces están las partes de la fruta, en este caso sería el epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio, o endocarpo, pero ya es de la semilla. Perdón, de lo que protege a la semilla, ¿no? Porque la semilla en sí es esta. Vamos a mirar un poco más de cerca. Acercarnos aquí. La semilla es esta, la que está aquí. Esta es la semilla, pero tiene su protector que viene siendo el endocarpio, y el endocarpio hace parte del pericarpio, porque el pericarpio tiene tres partes. Tiene el epicarpio, que es lo externo, el mesocarpio, que sería como la pulpa que uno se pone, y el endocarpio sería la envoltura donde viene la semilla. La semilla como tal tiene tres partes. Tiene el endospermo, que sería todo esto de aquí, la estructura que está allí. Tiene un tegumento, que es la externa, un tegumento que cubre la semilla. Y tiene el embrión, que es el que va a germinar. Cuando las condiciones ambientales de humedad y todo eso pues son más apropiadas y se pueden desarrollar. Entonces, para que vayamos conociendo un poco más sobre este tema. Hay algunas clasificaciones de las plantas. Esta es una clasificación sencilla. Clases de plantas según sus tamaños. Hay árboles, hay arbustos, hay plantas herbáceas, ¿ya? Entonces tenemos que diferenciar árboles, arbustos, plantas herbáceas. Vamos a ver las clases de plantas según su forma de reproducirse. Tenemos plantas sin flores, criptógamas, y plantas con flores que son fanerógamas. Entonces hay plantas que no tienen flores, se llaman criptógamas, y plantas que tienen flores, fanerógamas. Dentro de las plantas sin flores tenemos los musgos, helechos y algas. Y plantas con flores o fanerógamas tenemos las gimnospermas y las angiospermas. Entonces, esta es una clasificación según su forma de reproducción, porque vimos la otra clase de plantas según su tamaño. Bueno, estudiamos un poco las clases de plantas según el tamaño. Hay tres grandes tipos de plantas. Los árboles, ¿ya?
Los árboles también se diferencian de los demás vegetales porque tienen un solo tallo. Esa es una característica de un árbol, tiene un solo tallo, llamado tronco, que es duro y es leñoso. Esa es la característica de un árbol. Un solo tallo, duro y leñoso. Un gran número de especies de árboles pierden las hojas con la llegada del frío invernal. En invierno, pues, en los países donde se dan las estaciones, el invierno hace que pierdan las hojas los árboles. Y esa pérdida de las hojas lo hacen para defenderse del frío y que no se les congelen las hojas con las heladas. Con la primavera le brotarán nuevas hojas por todas sus ramas. Entonces, también se le llaman como árboles de hoja caduca. Los árboles de hoja caduca son los árboles que se les caen las hojas y vuelven otra vez y les salen. Por nombrar algunos ejemplos, tienen las hojas caducas el almendro, el olmo y el abedul. Otra especie de árboles no pierden las hojas durante el invierno, sino que la van renovando durante todo el año. Estas se les llaman árboles de hoja perenne, en el caso del pino, el abeto, la encina o el olivo. Ellos no pierden las hojas durante el invierno, sino que se renuevan durante todo el año. Tenemos también los arbustos. ¿Ya? La diferencia entre los arbustos y los árboles son vegetales más pequeños que los árboles, pero más grandes que las hierbas. Entonces tenemos árboles, arbustos y hierbas. Entonces los arbustos están en la mitad. Son más pequeños que los árboles, pero más grandes que las hierbas. Tienen varios tallos. En algunos arbustos son leñosos. Esa es la diferencia de un arbusto con un árbol. Los arbustos tienen varios tallos, los árboles tienen uno solo y bien leñoso. Y los arbustos, algunos tipos de arbustos tienen tallos leñosos. Y tenemos las plantas herbáceas, que son las hierbas, son pequeñas plantas que sobresalen del suelo unos pocos centímetros y la mayor parte de ellas tienen una vida corta de 1 o 2 años. Tenemos plantas sin flores y plantas con flores. Entonces, dentro de las plantas sin flores, tenemos a este grupo de vegetales, se le denominan en botánica plantas criptógamas. Las plantas que vienen sin flores. Y su forma de reproducirse es por esporas. Aquí vemos, estas son las esporas. Mientras que hay plantas con flores y plantas sin flores. Y se reproducen por esporas, que en este caso serían estas. Las plantas sin flores son las criptógamas. Las plantas más conocidas de las que no tienen flores son los musgos, los helechos y las algas. Esas son plantas criptógamas, sin flores. Musgos, helechos y algas. Los musgos, que son estos que tenemos acá, son plantas terrestres con forma más sencilla. Son unos vegetales pequeños que habitan en lugares muy húmedos y sombríos, pues no toleran el sol directo. Los helechos también son vegetales. Algunos eran tan grandes como enormes árboles. Formaban auténticos bosques. Sus restos putrefactos y enterrados han dado lugar, con el paso del tiempo, al carbón. Entonces, esto también, pues, tienen en cuenta estas partes. Nosotros sabemos que por el Espíritu de Profecía que muchas de las cuestiones del carbón fue eso, en la parte del diluvio, que se enterraron muchos árboles y de ahí se fueron formando el carbón. Las algas son un grupo de vegetales que viven dentro del agua.
muchos científicos dudan que pertenecen al reino vegetal y los clasifican en otra parte, ¿no? Sino al reino protista, pues no presentan todas las características y funciones de los vegetales. Como hablábamos en otra clase, no sé si en la clase pasada de las algas o de los hongos, hay hermanos que no consumen las algas porque no son vegetales o no están clasificadas por el hombre como vegetales. Entonces, más bien las clasifican en el reino protistas y otros sí las consumen. Entonces, pues, ese es un tema ahí de debate. Bueno, entrando con las plantas que ya tienen flores, la mayor parte de las especies vegetales se reproducen mediante flores. En botánica, a estos vegetales se le llaman plantas fanerógamas. Fanerógamas son las plantas que tienen flores. Pero para ellas no es imprescindible que haya agua para reproducirse, por lo que pueden crecer por zonas que no sean húmedas. Las plantas con flores se dividen en dos grandes grupos. Las gimnospermas. Las gimnospermas no tienen frutos para proteger la semilla. Recuerden es que el fruto como tal, la parte carnosa, el endocarpio, es para proteger la semilla, ¿no? Las gimnospermas no tienen frutos, por eso no dan un fruto para proteger la semilla. Sus flores son muy simples y suelen pasar inadvertidas a nuestra vista. Entonces son gimnospermas, por ejemplo, los pinos. Los pinos son plantas con flores, pero que no tienen frutos. Recuerden que las flores son para dar frutos. Entonces, estas gimnospermas tienen flores, pero no dan fruto. Ejemplo de eso, los pinos, los abetos y los cipreses. Tienen flores, pero no dan fruto. Como todos los seres vivos, las plantas también nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, mirando un poco lo que es, bueno, las clasificaciones de las plantas, las funciones de las plantas, como todos los seres vivos, las plantas también nacen, crecen, se reproducen y mueren. Vamos a mirar un poco en este tema aquí las funciones de nutrición de los vegetales para todo ese proceso, ¿no? Y de las funciones de las plantas tenemos la fotosíntesis, la alimentación de las plantas, las respiraciones de las plantas. La fotosíntesis, que es un proceso muy importante, todas las plantas, ahí vamos a incluir algas y algunas bacterias, tienen clorofila. Para que se dé la fotosíntesis, tiene que haber clorofila. La clorofila es una sustancia verde que da color a los vegetales. Gracias a ella, las plantas son capaces de capturar la energía de la luz del sol y convertirla en energía química. La energía lumínica, la planta es capaz de capturarla y convertirla en energía química, no lumínica. Aquí vemos la estructura de la clorofila. Esta es la estructura de la clorofila. Tiene un parecido a la estructura de la hemoglobina, ¿ya? Sino que en la clorofila el átomo central es el magnesio, Mg, magnesio. Y en la estructura de la hemoglobina, que es parecida, el átomo central es el hierro. Por eso es que las personas que consumen alimentos con clorofila mantienen, al tener sus buenos niveles de hierro en la alimentación, mantienen también buena hemoglobina, porque ahí está la cercanía química entre la clorofila y la hemoglobina. Una fórmula que resume el proceso de la fotosíntesis sería dióxido de carbono más agua más la luz solar produce el carbohidrato o azúcar más oxígeno. Entonces la planta es productora de oxígeno. Toma dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno.
Nosotros cogemos oxígeno y producimos dióxido de carbono. Las plantas cogen el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Por eso vivir en ambientes donde hay árboles, vamos a mantener más contenido de oxígeno. Por todo ello, pues los vegetales son tan beneficiosos para los demás seres, pues además de proporcionarle alimento, son capaces de fabricar oxígeno y de liberarnos de gases tóxicos para nosotros. Aquí vemos una estructura de la hemoglobina y la clorofila. Si ustedes ven, tienen un parecido en su estructura química. Si lo miran detenidamente, tienen parecido, mírenlo aquí. Los anillos, pero el átomo central aquí es el hierro y aquí es el magnesio. Los vegetales absorben por la raíz. Vamos a mirar el tema de la alimentación de las plantas, ¿no? Los vegetales absorben por la raíz el agua y las sales minerales que están en el suelo. Y estas sustancias forman lo que se llama la savia bruta, que ya la habíamos visto. La savia bruta, entonces, van por los vasos llamados vasos del xilema hacia las hojas. Esas son las diferentes partes donde viene la transformación después. Y bajan o son transportados por el floema, donde viene ya la savia elaborada. Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, en cuanto a la alimentación de la planta, la savia bruta sube por el tallo hasta llegar a las hojas. En las hojas, los productos resultantes de la fotosíntesis que se elaboran allí, los azúcares y las otras sustancias sufren una serie de transformas, de reacciones y dan lugar a la savia elaborada. Se elaboran en las hojas, en las ramas, y después sufren una serie de reacciones y dan lugar a la savia elaborada. Aquí vemos el proceso, ¿no? El sol da la energía solar, energía lumínica, y a través de la clorofila ocurre el proceso de la fotosíntesis y se produce oxígeno, o sea, a partir de la luz solar, el dióxido de carbono del ambiente y agua. Entonces, la hoja, donde está la clorofila, ocurre la transformación de energía lumínica a energía química, formando entonces el azúcar y oxígeno. Y la savia elaborada circula por toda la planta, sirviendo de alimento a la misma planta, ¿ya? Y además se almacena como reserva en almidón. Entonces vemos aquí, viene la savia bruta, donde vienen los minerales, vienen todas las sustancias, allí, agua. Llega la luz solar, más dióxido de carbono y el agua, producen la savia elaborada, la cual al final de la reacción vienen todos esos carbohidratos y muchas sustancias allí y van por la savia elaborada y salen a llevar por toda la planta. Hay liberación de oxígeno en el proceso de la fotosíntesis. Entonces, ya eso fue en cuanto a la alimentación. Y esa sustancia bien elaborada se lleva a toda la planta para llevarle la comida a todas las células vegetales, ¿ya? Por todos lados. En cuanto a las respiraciones de las plantas, como los demás seres vivos, las plantas también respiran, es decir, necesitan tomar oxígeno del aire. Sin embargo, no tienen órganos adaptados para esta función, como son el hombre o los animales, que tienen su aparato respiratorio, por ejemplo. Entonces, ellos necesitan respirar, pero no tienen órganos adaptados para esa función. Entonces, este proceso de la respiración prácticamente se llama un intercambio de gas, porque se produce un cambio mutuo de gases
entre la atmósfera y los vegetales. Los gases que se intercambian son el vapor de agua, el dióxido de carbono y oxígeno. Aquí vemos un intercambio de gases en las plantas con el medio ambiente. Por ejemplo, en el día vemos, como ven ustedes aquí, vamos a ponerlo un poco más grande. Esto sería en el día. ¿Qué ocurre en el día? Bueno, se realiza el proceso de la respiración. El oxígeno llega para hacer ese proceso, se necesita oxígeno también, pero en la respiración se genera dióxido de carbono. Vemos aquí también en la raíz el oxígeno, fluye la respiración y elimina dióxido de carbono. Entonces en el día. Pero también ocurre el proceso de la fotosíntesis. En el proceso de la fotosíntesis se coge el dióxido de carbono, ¿ya?, para sintetizar carbohidratos y se libera entonces oxígeno también. En la fotosíntesis, donde se coge dióxido de carbono, se libera oxígeno. Y en el proceso respiratorio, en el día, se coge oxígeno que se necesita por parte de la planta y libera dióxido de carbono. Ya en la noche, ¿qué ocurre? En la noche no ocurre fotosíntesis, porque necesita para la fotosíntesis luz solar. No hay fotosíntesis, solamente queda el proceso respiratorio, donde se coge oxígeno y se elimina dióxido de carbono. Igualmente ocurre por las raíces, oxígeno y se produce dióxido de carbono. Esta es la razón, esto es lo que ocurre en la noche. Repito, en el día ocurren los dos procesos, respiratorio y fotosíntesis. Respiración, oxígeno y libera dióxido de carbono. Y la fotosíntesis coge el mismo dióxido de carbono que está aquí, luz solar, energía solar y todo, transforma los carbohidratos, que es la comida, y los demás componentes, y libera oxígeno. Y el mismo oxígeno también sirve para el proceso respiratorio este. Y en la noche no ocurre fotosíntesis, o sea, en la noche solo hay producción de dióxido de carbono. Por eso es que dicen que las personas no deben dormir con plantas al lado. Pues es una recomendación. Yo desde niño había escuchado eso, no tenía idea, que uno no debía dormir con plantas alrededor, ¿ya? En el día no es tanto el problema, en la noche era el problema. ¿Por qué? Porque en la noche solamente está produciendo dióxido de carbono, no está produciendo oxígeno. Ahí está cogiendo el oxígeno que tengo ahí alrededor para producir dióxido de carbono. Y uno también está cogiendo oxígeno para botar dióxido de carbono. Entonces al final va a haber un aumento en el dióxido de carbono. Bueno, esa es una enseñanza pues, que le hacen a uno desde niño, o le dicen, y esta es la razón por la cual la dicen. Entonces, miremos cómo nacen las plantas dentro de ese proceso. Ya hemos visto que hay dos grandes grupos de plantas, las plantas con flores y las plantas sin flores, ¿ya? Y cada grupo realiza su reproducción de una manera distinta. Perdón. Bueno, creo que iba a dejarlo hasta allí, no sé si fue que se me perdió la... Bueno, creo que íbamos a dejar hasta allí. Esa es la última diapositiva que tengo acá en este momento. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud referente a esta parte que estamos estudiando? Que es muy importante tenerlo en cuenta para cuando ya entremos a estudiar las plantas en sí, cuando veamos los diferentes cultivos. Bueno, si no hay preguntas, tenemos un momento para poder
buscar aquí otra opción. Bueno, vamos a mirar. La vez pasada habíamos quedado observando, cuando estuvimos mirando plagas. Déjenme detener aquí esto.